Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos días, qué gusto saludarles. Buenos días con todos. ¿Cómo están? Muy buenos días, señor Víctor. Buenos ¿Cómo ha días. pasado? Un gustazo, chicos, saludarles otra vez, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de registrar la asistencia al momento de ingresar, ¿no? Estamos cerca de 10 participantes y solamente una persona ha registrado nuestra asistencia, ¿sí? Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿no? Adicionalmente a eso, me imagino que todos ya tenemos nuestro portafolio, ¿sí? El día de hoy, bueno, como les mencioné la semana anterior, nosotros acabamos directamente con los refuerzos, ¿no? El día de hoy ya vamos a comenzar directamente con la información y con la materia que nos corresponde directamente a segundo, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar, por favor. No nos olvidemos de registrar nuestra asistencia. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos directamente del contenido que vamos a manejar acerca de historia de segundo, el primer tema que nosotros vamos a trabajar es directamente la división, pues, del Imperio Romano, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el Imperio Romano se dividió gracias a un emperador, ¿no? Conocido como Teodosio. Si bien es cierto, Teodosio viene a ser el representante directo de la división del Imperio Romano, ¿no? Teodosio directamente lo hizo con la finalidad, en este caso, de anexar más territorios, ¿no? Que en su momento también funcionó y directamente lo hizo pues en honor a sus dos hijos, ¿no? A Honorio y a Cadio directamente, ¿no? Ahora, como ustedes saben, el Imperio Romano prácticamente fue un imperio bastante extenso, bastante desarrollada, la sociedad prácticamente contaban con las mismas características que nosotros tenemos al día de hoy, dividida directamente en actividades como la agricultura, la ganadería, el comercio, pero sobre todo directamente como la manera de ellos contaban con una buena administración en general, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Dalila, por favor. Ya, Licen. División del imperio. Teodosio, el último emperador romano de origen español, antes de morir, dividió el imperio entre sus hijos, Arcadio y Honorio, en el año 395 después de Cristo. Arcadio el Mayor gobernó el imperio romano de Oriente, que comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. La capital fue Constantinopla. Honorio el Menor reinó el Imperio Romano de Occidente, los territorios que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. La capital fue la ciudad de Milán, pero en la práctica siguió siendo Roma. Ya, Excelente, Lisa. señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Acá. Si bien es cierto, pues aquí podemos hablar de Teodosio, ¿no? El último emperador de origen español. También hablamos, pues, de que la división se dio en estos años, ¿no? 395 después de Cristo, ¿no? Y aquí directamente podemos mencionar a los dos hijos o los dos representantes directos que fueron encargados de esos territorios, ¿no? Arcadio y Honorio. Arcadio, directamente el mayor, gobernó el Imperio Romano de Oriente, que comprendía los territorios que nosotros conocemos al día de hoy, ¿no? De Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto, ¿no? Y aquí la capital directamente fue Constantinopla, ¿sí? Esta capital nos suena bastante conocida. ¿De qué imperio será? 10 en este momento. ¿De qué imperio será Constantinopla, en este Eh, caso, su ¿Será capital? el romano? No, casi, pero no. Eh, a ver. 10 en este momento. Excelente. El imperio bizantino, ¿no? Conllevaba el
la capital directamente de Constantinopla. Ahora, si bien es cierto, el imperio bizantino fue el imperio, en este caso, que perduró 1000 años más después de la gran división, en este caso que tuvo el imperio romano, ¿no? En la práctica, o sea, a pesar de que se llamaba imperio bizantino, seguía siendo directamente imperio romano, ¿no? Porque era una extensión más. Ahora, Honorio el Menor reinó el Imperio Romano de Occidente, los territorios que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal e Inglaterra y el norte de África, ¿no? La capital de la ciudad fue Milán, que en la práctica seguía siendo pues Roma. Aquí directamente nosotros podemos encontrar un pequeño mapa en donde prácticamente podemos establecer la gran división que obtuvo el Imperio Romano, ¿no? Aquí directamente podemos mencionar el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente, cómo directamente quedó dividido, ¿no? Y obviamente, pues, los dos hijos, en este caso de Teodosio, quedaron directamente a cargo. Si bien es cierto, aquí también podemos abastecer, ¿no? Que el Imperio Romano llegó a ser uno de los más grandes y de los más extensos, ¿no? Obviamente que en este caso sus dos hijos prácticamente lograron tener un control bastante extenso, pero sobre todo el Imperio Romano de Occidente no logró perdurar, ¿no? Aquí directamente se dio una caída por parte y ataque directamente de los pueblos bárbaros, ¿no? El rey de los hunos, Atila, los ostrogodos, los visigodos, y la mayoría de esos pueblos bárbaros atacaron directamente estos territorios, ¿no? Y lo único en este caso que logró perdurar fue el Imperio Romano de Oriente, gracias a que directamente ellos lograron tener una negociación, por decirlo así, con los pueblos bárbaros, ¿no? De tal manera, pues, que ellos no les atacaran. Y prácticamente el Imperio Romano de Oriente, conocido también como el Imperio Bizantino, logró perdurar 1000 años más, ¿no? Aquí tenemos lo que es el territorio de Italia, de Grecia, aquí tenemos el mar Mediterráneo, aquí tenemos el norte de África, sí, hablando de los territorios, en este caso de Egipto, y sobre todo, pues aquí podemos encontrar cómo este imperio romano logró extenderse, ¿no? Ahora, que si hubiera extendido directamente por este lado de acá de Europa, de este lado de acá por parte de su otro hijo, realmente pues en su momento podría ser un imperio bastante extenso, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a la situación económica, ¿no? La decadencia, economía decadente y la alta inflación, ¿no? Que prácticamente fue uno de los causantes, en este caso, de la crisis y sobre todo, pues, de la división que tuvo, pues, el Imperio Romano, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. La señorita Gloria Rebeca, por favor. Señorita Gloria Rebeca, ¿no estamos? ¿No? Cero. Señorita Margarita Garcés, por favor. Buenos días, licenciado. Muy Buenos días, buenos días. compañeros. A ver, dice, economía decadente y alta inflación. El gobierno romano se encontraba constantemente amenazado por la bancarrota, en parte, en parte debido al alto costo que demandaba el imperio y en parte también a su economía estancada. Los elevados impuestos y una inflación que condujo al final inevitable del Imperio Romano. La mayoría de los habitantes de Roma apenas pudieron disfrutar de la increíble prosperidad de esta nación. Por ejemplo, la cantidad de oro enviada al Oriente en pago por bienes de lujo llevó a una escasez de este mineral para producir las monedas romanas. Como resultado, la moneda romana se devaluó tanto que el sistema de trueque hubo de ser implantado en una de las mayores civilizaciones conocidas por el mundo. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias, ¿no?
Muy bien. Si bien es cierto, pues, alguna de las crisis importantes que tuvo en su momento, y bueno, ya para la finalización del Imperio Romano, fue la economía, ¿no? Como ustedes saben, aquí directamente, al tener lo que son problemas externos, hablando con los pueblos bárbaros, eso no permitió directamente que el comercio, hablando de los productos, puedan pues avanzar a otros territorios, ¿no? Eventualmente los pueblos bárbaros cerraron lo que eran las vías principales, en este caso de las rutas de navegación, las rutas las rutas económicas cuando buscaban extender lo que son los productos, realmente empezaron a tener lo que es una bancarrota muy fuerte, ¿no? Cuando, por ejemplo, los productos no pueden ser vendidos, eventualmente tienden a perderse, ¿no? Y la economía directamente se estanca. Una. Y la otra situación fue de que los productos en su momento empezaron a tener un mayor valor, ¿no? Y obviamente la población, al no contar con los recursos necesarios, eventualmente empezó a tener lo que es una crisis económica al no poder vender los productos, ¿no? Y obviamente aquí también se da lo que es una inflación por el tratar de que la economía, en este caso, pueda mantenerse, ¿no? Aquí directamente también podemos hablar de los impuestos que generalmente el Senado romano especialmente creaba con la finalidad de que ellos lograran perdurar directamente con sus beneficios, ¿no? Recordemos que en la sociedad romana la mayoría de las actividades estaban realizadas por los esclavos, es decir, los esclavos eran utilizados para todas las actividades, ¿no? Y eventualmente ellos, en este caso, buscaban la manera de crear los impuestos para que directamente los esclavos lo puedan cancelar, ¿no? Aquí también podemos hablar directamente de que empezó a tener lo que son crisis, hablando de la economía, pero básicamente por la corrupción que empezó a tener esos momentos, ¿no? Si bien es cierto, algunos romanos prácticamente empezaron a ser aliados, parte de los pueblos bárbaros, y eventualmente, pues, en su momento llegaron a tener un enfrentamiento muy fuerte, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar, ¿no? Que los romanos prácticamente fue una cultura, o la primera cultura en este caso, en utilizar lo que son monedas, ¿no? Aquí justamente tenemos unas monedas que tienen un significado especial. ¿Qué significa directamente estas monedas o qué podemos visualizar en estas monedas? Buenos días, licenciado. Visualizamos un rostro de lado en alto relieve, deformes, obviamente, y Excelente, muy bien. un romano, no sé si es con una espada, una lanza, clavándole una espada a otra persona, otro romano. Excelente, muy bien. 10. Aquí podemos determinar claramente, ¿no? Que a pesar de que no eran monedas, por decirlo así, exactas, circulares, perfectas, contaban con un objetivo, ¿no? Servir mediante el comercio. Aquí directamente la moneda era representada por el emperador que estaba a cargo. Sí, entonces la imagen del emperador siempre iba en lo que era en monedas, ¿no? Aquí también podemos destacar una imagen en donde un romano está teniendo algún enfrentamiento, y sobre todo pues destacamos como ellos prácticamente ganaban estos encuentros, ¿no? Entonces miren, tenían lo que son imágenes representativas, ¿no? Y obviamente las monedas les permitieron pues tener una mejor facilidad en el tema de las transacciones, en el tema del comercio, que sin embargo, en este caso, no lograron mantener, ¿no? La corrupción, el Senado prácticamente quitaba, deponía directamente emperadores, hablando de los generales también que en su momento buscaron la oportunidad de ser emperadores y no se mantenía lo que es una estabilidad política, ¿no? Y eventualmente los bárbaros aprovecharon esta situación, ¿no? Aquí podemos ver inclusive algunas imágenes de cómo los romanos prácticamente se enfrentaron a los pueblos bárbaros, ¿no? Sí, si bien es cierto, los pueblos bárbaros no contaban con una sociedad bastante avanzada, sino era una sociedad bastante rústica y que solamente iban, atacaban los lugares y obviamente pues buscaban lo que es alimentarse con los productos, llevarse prácticamente a las mujeres del sitio, y obviamente pues el tener la facilidad, por decirlo así, en el tema de los ataques, en el tema militar, que prácticamente ellos estaban destinados para los enfrentamientos, ¿no? Y que en su momento pues con el Imperio Romano lograron enfrentarse por algunas ocasiones,
pero al tener el Imperio Romano esta crisis dentro de su territorio, los bárbaros aprovecharon y en su momento también lograron conquistar estos territorios, ¿no? Ahora, decadencia del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿El señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Víctor Hugo Moscoso, por favor? Gracias, licenciado. Buenos días. Decadencia del Imperio Romano. El Imperio Romano empezó su decadencia a partir del siglo III después de Cristo, padeciendo una larga y penosa agonía por la incapacidad de sus emperadores. Estos no supieron controlar la crisis interna y tampoco pudieron detener las invasiones de los bárbaros. Causas internas. Causas internas. 1.1. Debilidad del Imperio Romano. Tuvo su origen en la mala gestión de los gobernantes, corrupción de los funcionarios y la ambición de los generales, los cuales destacaron las guerras civiles por más de un siglo. En estas condiciones el ejército se tornó poderoso y ambicioso, eligiendo como emperadores a sus generales y después de un tiempo lo asesinaban. Otra causa fueron persecuciones de los emperadores contra los cristianos y la crisis social y económica. Excelente, 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si hablamos directamente una de las causas internas, obviamente, pues, la corrupción, la mala administración, la ambición de los generales. Aquí hablamos directamente que el ejército, ¿sí?, tomó el control directamente del gobierno, ya no, pues, el Senado, ¿no? Y obviamente, pues, aquí colocaban, quitaban, deponían, en este caso lo que eran los generales romanos, ¿no? Si bien es cierto, aquí también se da otro hecho también importante a mencionar, ¿no? La persecución en contra de los cristianos. ¿Por qué se daría esto? ¿O por qué en este caso los romanos perseguían a los cristianos? ¿Cuál será la situación acá? Tal vez por su estabilidad social. No, casi, pero no. ¿Por qué será? 10 en este momento. Puede ser por las diferentes creencias que tenían. De pronto. Ya, excelente, muy bien, casi, casi, excelente, vamos bien. ¿Por qué será que los romanos perseguían a los cristianos? Díaz Dicen, en este momento, sí, dígame. perdón, eh, podría ser por la religión, bueno, que es algo similar a lo que dijo el compañero, las creencias. Ya, muy bien. Sí, prácticamente era por la religión, ¿no? ¿Cuál es el punto acá? Los romanos, obviamente, cuando Jesús se dio lo que es el aparecimiento del cristianismo, y él generalmente tuvo lo que era un empeño, un apego simbólico dentro de la población, ¿no? Por ejemplo, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Un carpintero. Ya, excelente, muy bien. Según la tradición cristiana, obviamente Jesús era conocido como el Mesías, ¿no? ¿Qué significa Mesías? Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Excelente, muy bien. ¿Qué sucede acá? Si bien es cierto, recordemos un poquito, ¿no? El Imperio Romano tuvo una religión politeísta, es decir, adoraba a diferentes dioses, ¿no? Y cada dios obviamente contaba con una representación. En el caso de los romanos, prácticamente utilizaron los dioses de los griegos, ¿no? Cuando Jesús apareció dentro del Imperio Romano, hizo pues según la tradición cristiana algunos milagros, falleció a los 33 años, fue crucificado y eventualmente pues era conocido también, ¿no? Como el rey de los judíos, ¿no? Si bien es cierto, en este caso, cuando murió Jesús, prácticamente los cristianos buscaron la posibilidad, en este caso, de seguir con la enseñanza que Jesús les había mencionado, ¿no? Pero ¿qué sucede acá? Si bien es cierto, los romanos pensaron que directamente al asesinar a Jesús,
estas creencias prácticamente se terminarían, ¿no? Pero obviamente los cristianos siguieron con el mensaje, con toda la población, buscaron directamente que el cristianismo se extienda por todo el mundo y eventualmente los romanos empezaron a perseguirlos. ¿Por qué? Los romanos pensaban que los cristianos traían lo que es la mala suerte, los conflictos, las guerras, las hambrunas, las enfermedades, ¿no? Porque obviamente ellos no compartían la visión de Jesús y ellos eventualmente empezaron a perseguir directamente a los cristianos, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de los cristianos obviamente salió del Imperio Romano, especialmente los 12 apóstoles que según la tradición cristiana, ellos llevaron pues el mensaje de Jesús, ¿no? Si nosotros nos podemos averiguar, la mayoría de los cristianos, hablando de los 12 apóstoles, fueron castigados directamente por el Imperio Romano, ¿no? Y hablando de uno de los más célebres, de los más representativos de los 12 apóstoles, el que era más cercano a Jesús. ¿Quién era? Pedro. 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 Pedro, excelente. Según la tradición cristiana, obviamente se le hacía mención a Pedro. Pedro directamente tuvo lo que era un castigo, ¿sí? Impuesto por el Imperio Romano, ¿no? Que era conocido como el martirio de Roma, ¿sí? ¿Qué era ese castigo? Era la crucificación directamente de una persona, pero inversa, ¿sí? Hemos visto tal vez una crucificación inversa. No, licenciado. No. Excelente, muy bien. Ahora la vamos a colocar, por favor, ¿sí? Muy bien, ya les voy a indicar en esta situación. El martirio de Roma, que prácticamente, ya, Pedro, según la tradición cristiana, recibió directamente de los romanos. Eran a crucificar a las personas, pero en sentido contrario, ¿no? Tal vez en su momento nosotros hemos visto prácticamente alguna película de terror, en donde prácticamente la cruz, ¿sí? Se coloca en la parte inversa. ¿La hemos visto alguna vez? No, Lisa, no. ¿No han visto películas de terror? Y ya No, les voy yo a no. ya les voy a mandar a ver unas películas. Muy bien, ya les voy a compartir. Prácticamente era conocido como el martirio de Roma, ¿no? En donde la persona era aquí lo tenemos, ¿no? Era crucificado a la inversa. Sí, aquí la tenemos, la crucificación inversa. Entonces, cuando, por ejemplo, esto se da más en las películas de terror, ¿no? Hay, qué sé yo, algún demonio, alguna película de algún demonio, y podemos ver la cruz en la pared, y la cruz va girando. Y obviamente se pone del lado contrario. A eso se le conoce como el martirio romano, ¿no? Y la mayoría, en este caso, de los apóstoles recibieron estos castigos por parte, pues, del imperio romano, ¿no? Y a pesar, en este caso, que los 12 apóstoles, en algunos de ellos, obviamente, fueron crucificados, el mensaje de Jesús, obviamente, se expandió por todo el mundo, ¿no? Muy bien. Vamos directamente a nuestro portafolio, por favor. Señor Víctor Hugo, dígame, por favor. Gracias, licenciado, perdone. ¿Por qué si crucificaba de esa manera a Jesús le crucificaron como lo conocemos ahora? ¿Por qué la diferencia con él? Ya, excelente, muy bien. De hecho, de hecho, en este caso existían diferentes formas de crucificar a las personas. A Jesús, obviamente, lo crucificaron de manera, pues, en este caso, recta, ¿no? De una posición recta. Que si bien es cierto, obviamente, la crucificación también fue muy fuerte en el tema de Jesús, ¿no? Pero ¿cuál fue la diferencia entre la crucificación de, en este caso, de Pedro en contra directamente de la crucificación de Jesús, ¿no? Es que prácticamente Pedro, en este caso, se menciona que él no cometió lo que son delitos graves, ¿no? Y eventualmente este tipo de crucificación se consideraba que era la más viable, por decirlo así, para aquellas personas que contaban con castigos que no eran muy fuertes, sino era un castigo prácticamente con acusaciones bastante normales, por decirlo así, ¿no? A Jesús obviamente le crucificaron de la parte como tal, como lo correspondía, porque Poncio Pilato lo ordenó.
¿sí? A él también se le iba a atribuir una crucificación con el martirio, es decir, al otro lado. Sin embargo, Poncio Pilato, en este caso, él dio la opción de que la crucificación se diera pues directamente como nosotros la conocemos, ¿sí? Él dio la potestad, obviamente, para que Jesús sea crucificado de esa manera, ¿no? Si recordamos un poquito, Jesús cuando fue crucificado, ¿con quién más fue crucificado? Con el ladrón bueno y El el ladrón ladrón malo. bueno y el ladrón malo. Excelente, muy bien. Según la tradición cristiana, ¿qué representa el ladrón bueno y el ladrón malo? A ver, el ladrón El, eh, malo eh, o sea, tenía delitos graves, ¿no? Delitos graves, así. El ladrón bueno, vuelta, siempre hacía como el bien. Excelente, muy bien. Según la tradición cristiana, generalmente el ladrón bueno y el ladrón malo correspondía directamente a características de los seres humanos, ¿no? Que en su momento nosotros podemos ser muy buenos, también podemos ser muy malos, pero nuestros actos prácticamente nos condenan, ¿no? Entonces aquí tenemos una crucificación de Pedro, que generalmente era una de las más difíciles. Aquí tenemos otra crucificación que era de otra manera, ¿no? Miren, si bien es cierto, estas formas de crucificar a las personas prácticamente fueron dándose y fueron cambiándose a medida que fueron apareciendo más emperadores, ¿no? Entonces, miren, realmente crucificarlos, sea de frente o inversa, realmente era un castigo muy fuerte que imponían los romanos, ¿no? Entonces, no sé si nosotros hemos estado en Semana Santa, tal vez hemos visto películas dentro de la Semana Santa cuando hablamos de la crucificación de Jesús, la agonía que prácticamente Jesús tuvo que pasar para que en este caso pueda, según la tradición cristiana, ¿no? Librarnos de los pecados y eventualmente nosotros tener lo que era un pase directo pues al cielo, ¿no? Pero en fin, eran algunos castigos que los romanos prácticamente realizaban a los cristianos, ¿no? Y sobre todo con la persecución que ellos obviamente lo tenían. Sí, bien, pasamos directamente, por favor, a nuestro portafolio. Y nos vamos a la página, ya, nos vamos a la página, por favor. Me regalan un segundito. Excelente. Ya, muy bien. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, Lisen. Sí, licenciado, claro que sí. Excelente, muy bien. Bajamos, por favor. Nos vamos directamente a nuestro portafolio, ¿no? Y obviamente, pues, no nos olvidemos que en nuestro portafolio tenemos todas las indicaciones y sobre todo todos los temas para trabajarlos, ¿no? Muy bien. El Imperio Romano. El Imperio Romano e inicios del Imperio Bizantino, ¿no? Excelente. Tenemos, bueno, yo tengo la página 1. Hablamos directamente de la página 2. Sí, pasamos al taller número 1, por favor. Sí, ya nos ubicamos todos en el taller número 1. Ubicado. Sí, Lisen. Excelente, nos ubicamos, por favor. Nos dice, taller 1, señala el personaje que realizó la división del Imperio Romano, ¿no? ¿Será Marco Antonio, Teodosio, Nerón o Constantino? ¿Cuál fue el emperador que dividió el Imperio Romano? Teodosio. Excelente, muy bien. Colocamos, o subrayamos, por favor, con un color bonito. Excelente. Pasamos a la siguiente actividad. 2. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según corresponda, ¿no? Afirmación. El Imperio Romano empezó su decadencia a partir del siglo II después de Cristo, padeciendo una larga y penosa agonía por la incapacidad de sus emperadores. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Excelente, muy bien. Colocamos acá, por favor, con un color bonito. 2. Teodosio, el último emperador romano de origen español. Antes de morir, dividió el imperio romano entre sus hijos Arcadio y Honorio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, excelente. Arcadio, el mayor, gobernó el imperio romano de Oriente, que comprendían los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Excelente. 4.
Honorio el Menor reinó en el Imperio Romano de Occidente. Los territorios en que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Ya, excelente, vamos a confirmar. Honorio. Ya, excelente, verdadero. Bien, pasamos a la actividad 3, por favor. 3. Utilizando el siguiente mapa, pinte con lápices de colores el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Color amarillo, y el Imperio Romano de Oriente, color rojo, ¿no? Además, pinte los océanos y mares de celeste o de un color azul, ¿sí? Entonces, esto, bueno, aquí también tenemos, ¿no? De los pueblos bárbaros, pero eso lo vamos a revisar en la siguiente clase, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a pintar con un color bonito, ¿sí? Esta división del Imperio Romano, ¿no? Tanto de un color este lado que nos dice Occidente con un color amarillo y el Imperio Romano de Oriente con un color rojo, ¿no? Adicionalmente, perdón, vamos a pintar directamente los océanos. Algo importante a mencionar acá, por lo que me doy cuenta, aquí directamente no están los océanos ni los mares. Así que no nos olvidemos de pintar. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Perdón, Ninguna. como dijo que no están los océanos y los mares. No están los Sí, nombres de los no océanos. están los nombres ni los mares, ¿no? Eso vamos a tener que colocar, por favor, ¿sí? Y para ello también podemos guiarnos justamente de la imagen que tenemos aquí. Ya, Lisa, gracias. Excelente. Entonces aquí tenemos lo que es una imagen en donde prácticamente tenemos lo que es la división, también tenemos de un color directamente mencionado y obviamente pues podemos tomar de ejemplo para realizar esta actividad, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos ubicando lo que es un color, ya que aquí también nos indica, ¿no? Color amarillo, el Imperio Romano color rojo. Y sobre todo vamos pintando los océanos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de mar se encuentra aquí? ¿Dónde está el pulsador? Mediterráneo. Mediterráneo. Excelente, el mar Mediterráneo, ¿no? Aquí, El Mar Negro. el mar Negro, excelente, muy bien. Entonces vamos pintando, por favor, ¿no? Les recuerdo, si podemos avanzar directamente en las actividades en nuestra casita con el portafolio, lo podemos seguir avanzando, ¿sí? No hay ningún problema, lo puedo seguir adelantando los temas, puedo seguir trabajando en las actividades, ¿sí? Lo importante es que el portafolio debe estar completamente terminado al finalizar el año lectivo. ¿Sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. No se olvide de seguir revisando las actividades en la plataforma y sobre todo seguir trabajando nuestro portafolio. No, por hoy no vamos a realizar ninguna actividad, solamente el portafolio. ¿Sí? Licenciado, perdón, buenos días. Mi interrupción, gracias. Las capturas que le enviamos del link que nos envió, ¿lo imprimimos y lo pegamos en el portafolio o está bien así? No está muy bien así. Sí, está muy Gracias. bien así. Excelente. Gracias. Entonces, muy bien, por favor. Por hoy vamos a trabajar solamente en el portafolio, ¿sí? Y así, obviamente, vamos a seguir trabajando y eventualmente realizando las actividades. ¿Ok? Bien, nos quedamos hasta ahí. Señorita Dalila, dígame, por favor. Listen, una pregunta, esta semana ya se activan ya se activan los talleres en la plataforma Me parece que sí, ¿no? Con todo ya en su voy a revisar asignatura. para que ustedes lo puedan trabajar también, ¿no? Sí, me parece que en febrero, sí, creo que esta semana se activa. Ya, muchas gracias, licenciado. Muy bien, excelente día, chicos, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el próximo domingo, cuídense mucho. Gracias, licenciado. Hasta luego.